Vamos en estos momentos palabras del presidente de México, Felipe Calderón. Su presencia en suelo mexicano es expresión de los profundos lazos de amistad que unen a nuestros pueblos. Recibimos con los brazos abiertos, como lo hemos hecho siempre con nuestros hermanos hondureños. En México se quiere a Honduras por los lazos históricos que nos vinculan, por la cultura que compartimos y sobre todo por el tesón, por la voluntad con que su pueblo ha buscado los valores supremos de la justicia, la democracia, la unidad y la paz. En nuestros tiempos, en nuestra región, la ruptura del orden constitucional es inaceptable y constituye una práctica que es rechazada de manera categórica por todos los pueblos de América Latina que compartimos principios y valores democráticos. Desde el mismo día del repudiable golpe de Estado, México se solidarizó con el pueblo y el gobierno constitucional de Honduras. Hicimos gestiones diplomáticas de manera inmediata para atender y ayudar a quienes eran perseguidos, para recibir a la canciller Patricia Rodas a fin de proteger su integridad física. Posteriormente viajaron a México con ese mismo propósito los ministros de Finanzas Rebeca Santos, de Cultura, Artes y Deportes Roberto Pastor y de Educación Marlon Brevé Reyes. Más allá de estas muestras de solidaridad, México ha abogado de manera continua en diversos foros por la restitución del orden constitucional en Honduras y del presidente Zelaya como presidente de este hermano país. Hemos mantenido un papel activo en mecanismos regionales como la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Río. En la OEA hemos impulsado propuestas de resolución diplomática con apego a la Carta Democrática Interamericana y en el Grupo de Río, en la calidad que tiene México de secretario pro tempore, hemos promovido la adopción de 3 declaraciones de los Estados miembros convocando al pronto restablecimiento del orden constitucional, además de realizar una reunión de emergencia del grupo en Managua a 48 horas de tan funestos acontecimientos. La semana pasada, los países integrantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en la cumbre de Guanacaste, Costa Rica, expresamos nuestro respaldo a la iniciativa de resolución al conflicto presentada por el presidente Óscar Arias en su condición de mediador y avalada por la Organización de Estados Americanos. Los presidentes que participamos en tal encuentro consideramos que el Acuerdo de San José para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras constituye la base para alcanzar una solución pacífica y negociada, y hemos de emprender nuestros esfuerzos para que tal gestión concluya con el éxito que todos esperamos. A través de la Secretaría Pro Tempore del Grupo de Río, mantendremos abiertos los canales del diálogo y la concertación. El grupo estará atento a la evolución de los acontecimientos en la República de Honduras, listo a promover o respaldar, bajo la fórmula que en su momento los Estados miembros consideren idónea, toda iniciativa que pueda conducir al restablecimiento de la democracia en Honduras y a la reinstalación del presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales en sus labores habituales. Nuestro país está convencido de que la mejor solución a este conflicto será el diálogo y el apego irrestricto a los principios democráticos y de defensa de los derechos humanos que profesamos. Hoy más que nunca es imperativo que prevalezca la fuerza del derecho y no el derecho de la fuerza. Por eso México urge a las partes para que se encuentren fórmulas que permitan resolver el problema. Señor presidente, en estos momentos de conflicto y tensión, México expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno hondureño. Los habitantes de ese querido país han demostrado a lo largo de su historia
una enorme determinación y una gran valentía. Con esa fuerza de voluntad, estoy seguro que Honduras saldrá adelante de esta difícil circunstancia. México lo recibe, señor presidente Zelaya, en un ánimo de respeto a la democracia y a la constitucionalidad en la que deben regirse nuestros gobiernos. Lo recibe además con la amistad y el afecto de siempre. Nuestro país hace votos para que el pueblo hondureño se hermane, para que sus diferencias sean superadas por la unidad común y el respeto a la Constitución y a la ley, y avance con firmeza hacia el desarrollo social y económico que tanta falta hace en nuestra región. Bienvenido nuevamente, señor presidente Zelaya. Patriotas bolivarianos, a quienes siempre le dirigimos nuestra solidaridad y agradecimiento en nombre de nuestro pueblo, que hoy sigue resistiendo, y al lado nuestro, que vamos haciendo el trabajo fundamental para que en la arena internacional no sea reconocido un gobierno fascista que ha surgido de la fuerza de las armas. Le pregunto, ¿cuáles son los resultados positivos que ha tenido esta visita que ha iniciado hoy el presidente Zelaya a México? Bueno, siempre, vamos a empezar por acá, siempre que el presidente Zelaya es invitado a una nación cuyo gobierno y cuyo pueblo están apoyando la lucha del pueblo hondureño a favor de su democracia, a favor de la restitución de su presidente y del retorno al orden constitucional, es positivo ya de por sí. Esta mañana, tarde, ha transcurrido justamente un intercambio permanente, tanto con el presidente Calderón como con la canciller Patricia Espinosa, al respecto de las necesidades que nacen de este proceso que ya va a más de 30 días de obstrucción constitucional y democrática. Es decir, los golpistas han cerrado sus posiciones con respecto a cualquier salida de la crisis, van acumulando mayores elementos de impunidad, mayores elementos criminales en contra de nuestro pueblo, y los gobiernos de América Latina entera y del Caribe comienzan a preocuparse por el estancamiento o posible estancamiento de una situación que podría llevar a una crisis de carácter continental. En ello nosotros hemos sido claros, hemos sido respetuosos, pero firmes con nuestros amigos en México, el presidente de México, la canciller, para que podamos insistir hacia el gobierno norteamericano del presidente Barack Obama en que es necesario ir hacia pasos mayores en las sanciones que deben surgir desde un gobierno como es el norteamericano, donde los oligarcas de Honduras tienen sus mayores intereses económicos y particulares. Es necesario que estas sanciones vayan más a los intereses particulares de los actores intelectuales del golpe de Estado militar, es decir, los grupos de poder económico y mediático que han financiado y le han dado aliento al golpe de Estado militar, al instrumento militar, es decir, que también se sancione con más agudeza y de manera radical y contundente la ayuda militar que Estados Unidos y Canadá prestan al gobierno de Honduras, porque mientras ellos tengan oxígeno de fuerzas de poder internacional representadas en el gobierno de los Estados Unidos, el golpe militar va a tener también formas de respiro. Y lo hemos dicho claramente, es necesario que se corte radicalmente la ayuda militar que presta Estados Unidos y Canadá al régimen golpista, para que no tenga oxígeno la fuerza represiva que está golpeando, que está asesinando, que está torturando y desapareciendo hondureños, hombres y mujeres para sostener su régimen de fuerza, y eso no puede ser aceptado. Le hemos pedido entonces al presidente Calderón que de una u otra manera inste
al gobierno norteamericano para tomar medidas reales y contundentes en contra del régimen golpista. Y que por otro lado, se fortalezca la campaña continental e internacional para que el próximo proceso electoral, si aún no se hubiese resuelto el problema del golpe militar, no se anuncie, se amenace, se advierta al régimen golpista que no va a ser reconocido ningún presidente, ningún gobierno que surja de un proceso electoral organizado, financiado y dirigido por un régimen de facto. Es decir, que el próximo proceso electoral carecería totalmente de legitimidad. Y eso también es una lucha de la arena internacional. Nosotros no podemos cansarnos de afirmar que el germen de un golpe de Estado de carácter fascista, asestado por las derechas oligarcas de nuestros países, financiado y promovido por las oligarquías mediáticas que se han adueñado de nuestros recursos y de